Alianzas entre países pueden resultar una amenaza para Europa, una Europa rodeada de alianzas, en un mundo cada vez más interconectado, donde las potencias emergentes buscan posicionarse con firmeza. Las alianzas internacionales se han convertido en piezas estratégicas del tablero geopolítico. Sin embargo, no todas las uniones entre naciones traen consigo estabilidad. Al contrario, muchas veces se forman con intereses geoeconómicos o ideológicos que terminan desestabilizando regiones enteras. Y Europa, históricamente garante de ciertos equilibrios globales, ahora observa con preocupación cómo se configuran nuevas alianzas que pueden ponerla contra las cuerdas. Estamos ante el inicio de una nueva Guerra Fría multipolar. ¿Podría Europa convertirse en espectadora en su propio continente? Las nuevas alianzas del siglo XXI. No solo geopolítica, sino geoeconomía. Las alianzas ya no se limitan a tratados militares como la OTAN. Hoy, los países entrelazan sus economías, infraestructuras tecnológicas, recursos energéticos y sistemas financieros. Un ejemplo es la expansión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahora incluyen a potencias petroleras y estados con tensiones abiertas con Occidente. Estas nuevas alianzas están creando bloques alternativos de poder que buscan contrarrestar la hegemonía occidental, en especial la influencia de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando se forma un eje entre Rusia, China e Irán, con apoyo financiero del Golfo y tecnológico del sudeste asiático? Europa, que ha basado su poder en la diplomacia, la legalidad internacional y el comercio, enfrenta ahora una realidad en la que las reglas del juego ya no son las mismas. ¿La Unión Europea está preparada para resistir alianzas externas agresivas? Uno de los mayores peligros de estas nuevas alianzas es que muchas no respetan los principios democráticos ni los derechos humanos, y por el contrario, usan esos valores como herramientas para desestabilizar a sus rivales. China y Rusia, por ejemplo, han perfeccionado estrategias de influencia blanda, financiamiento de partidos extremistas, campañas de desinformación, control de infraestructuras críticas como redes 5G o puertos estratégicos, y muchas de estas estrategias se realizan dentro de Europa, usando la propia apertura democrática del continente en su contra. ¿Cómo puede Europa protegerse de estas amenazas sin perder su esencia democrática? ¿Puede la libertad resistir frente a modelos autoritarios altamente eficientes y organizados? El arma silenciosa. La economía como herramienta de control. Europa depende energéticamente del exterior, tecnológicamente de Asia y militarmente de Estados Unidos. Esto la convierte en un actor vulnerable frente a alianzas que pueden usar el comercio como mecanismo de presión. Por ejemplo, el acceso de empresas chinas a las infraestructuras críticas europeas, como la red eléctrica en Portugal o puertos griegos, muestra cómo una inversión estratégica puede dar paso al control económico sin disparar una sola bala. Al mismo tiempo, países como Rusia han utilizado el gas natural como herramienta de chantaje político, como ha quedado claro durante la guerra en Ucrania. ¿Cómo puede Europa evitar convertirse en rehén de alianzas que no controla? ¿Puede sobrevivir una economía de mercado si las reglas son dictadas por actores no democráticos? La trampa de la neutralidad. Cuando no tomar partido es una forma de rendirse. Una de las estrategias más usadas por alianzas emergentes es buscar países no alineados o neutrales, ofreciendo acuerdos tentadores, a cambio de silencio o apoyo tácito. África, América Latina y Asia Central son hoy campos de batalla diplomática, donde China, Rusia y otros actores ofrecen préstamos, infraestructuras y armas, a cambio de lealtad. Europa, en su intento por mantener la neutralidad en ciertas regiones, o actuar con prudencia diplomática, puede estar cediendo terreno a modelos contrarios a sus valores. No posicionarse a tiempo puede ser más peligroso que equivocarse de bando. Amenazas tecnológicas. La guerra invisible que Europa no está ganando. La tecnología es hoy el nuevo campo de batalla global. No es quién fabrica más chips o controla más redes, sino de quién domina los datos, la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales. En este escenario, las alianzas tecnológicas entre países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros actores no occidentales están generando un ecosistema cerrado, donde las normas las definen ellos mismos, y no Europa ni Occidente. China, por ejemplo, está exportando su modelo de soberanía digital, que promueve el control estatal de Internet y el flujo de información. Ya no es una cuestión de espionaje, sino de modelos paralelos de gobernanza digital. Algunos países africanos y de Asia Central están adoptando sistemas de vigilancia digital desarrollados por Pekín, financiados por créditos blandos, que excluyen la participación europea y promueven un modelo de censura y control. Además, la infraestructura 5G, los cables submarinos, los satélites de comunicación y la ciberseguridad se están convirtiendo en herramientas estratégicas para el dominio global. Rusia ha perfeccionado la guerra cibernética, ataques a redes eléctricas, filtraciones masivas de datos y campañas de desinformación sofisticadas,
muchas veces dirigidas directamente contra Europa. ¿Puede Europa competir en una guerra tecnológica con reglas que no ha definido? ¿Está perdiendo su soberanía digital al depender de actores externos para su infraestructura crítica? El rol de Estados Unidos en el nuevo equilibrio, aliado o fuente de dependencia. Estados Unidos ha sido históricamente el principal garante de la seguridad de Europa, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Sin embargo, el equilibrio actual se ha desplazado, y la política exterior norteamericana ha demostrado ser cada vez más volátil. Los recientes cambios de liderazgo en la Casa Blanca han evidenciado que la continuidad estratégica no está garantizada, y que Europa podría tener que defenderse sola en un conflicto mayor. Además, la dependencia militar europea de Estados Unidos es estructural. La mayoría de países de la Unión Europea no pueden alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa, como exige la OTAN. Esto convierte al continente en un socio menor, incluso dentro de sus propias alianzas. Las tensiones entre Estados Unidos y China, que no necesariamente son las mismas que afectan a Europa, están arrastrando al continente a una guerra económica que puede no ser de su interés directo. Las sanciones unilaterales, los vetos tecnológicos y las guerras comerciales han puesto a la Unión Europea en una posición incómoda. ¿Cómo mantener la Alianza Atlántica sin comprometer su autonomía estratégica? ¿Sigue siendo Estados Unidos un protector confiable? ¿No será esta relación, en el fondo, una alianza asimétrica que impide que Europa se afirme como potencia real? Inteligencia artificial, autonomía y la batalla por el futuro. Otro eje clave de esta amenaza es la inteligencia artificial. Europa va por detrás de Estados Unidos y China en esta carrera. Si bien ha liderado en regulación con su ley de inteligencia artificial, carece de gigantes tecnológicos propios que puedan competir en igualdad de condiciones. Lo que está en juego no es solo el control de la tecnología, sino la definición misma de los valores que regirán el futuro. Mientras que Estados Unidos domina el enfoque del mercado, y en China, el control estatal. Europa intenta establecer una tercera vía ética y humanista. Pero, ¿puede un continente ser líder ético sin poder económico ni militar? ¿Será la inteligencia artificial una herramienta de liberación o un mecanismo de vigilancia masiva? ¿Y quién decide eso si Europa no tiene voz real en su desarrollo? Implicaciones culturales y sociales. Europa frente a un mundo que ya no habla su idioma. Además de lo geopolítico y lo tecnológico, existe una dimensión más profunda y a menudo ignorada. La transformación cultural que provocan estas alianzas emergentes en el corazón mismo de Europa. El modelo europeo basado en derechos humanos, multiculturalismo, economía social de mercado y libertades individuales está siendo cuestionado no solo desde fuera sino también desde dentro, alimentado por movimientos populistas que encuentran en las nuevas alianzas foráneas una inspiración o un respaldo. Algunos partidos extremistas reciben apoyo financiero o mediático desde Rusia, China o Irán, promoviendo narrativas que socavan la confianza en las instituciones europeas. La juventud europea está cada vez más expuesta a modelos culturales globales que no necesariamente refuerzan la identidad europea, sino que la diluyen. Mientras tanto, países que antes miraban a Europa como modelo, ahora prefieren asociarse con potencias que no les imponen condiciones democráticas para hacer negocios. ¿Está Europa perdiendo su capacidad de inspirar al mundo? ¿Se ha vuelto tan autocrítica que ya no cree en su propio proyecto? Preguntas que Europa debe hacerse. ¿Puede Europa seguir llamándose potencia si no tiene autonomía militar, energética ni tecnológica? ¿Estamos preparados para defender nuestros valores incluso cuando ya no sean populares en otras regiones del mundo? ¿Cómo evitar que nuestras democracias sean utilizadas en contra nuestra por alianzas externas? ¿La unidad europea es lo suficientemente fuerte como para resistir presiones externas que promueven la fragmentación? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero ignorar su existencia sería aún más peligroso. ¿Qué debe hacer Europa ante estas alianzas amenazantes? Europa no debe reaccionar desde el miedo, sino desde la inteligencia estratégica. Estas podrían ser algunas líneas de acción necesarias y urgentes. Construir una verdadera soberanía europea en defensa, tecnología y energía. Redefinir las alianzas tradicionales para que sean equilibradas, no dependientes. Promover un modelo ético de inteligencia artificial pero con músculo industrial propio. Fortalecer la educación cívica y mediática para resistir desinformación e injerencia. Incentivar un nuevo orgullo europeo basado no en la nostalgia, sino en la innovación y la justicia social. Porque si Europa no se define a sí misma, otros lo harán por ella.